Buenos días, Claudio. Bueno, quiero contarles que este proceso de Café con Autor, escritura portátil, se va a convertir en un libro, en el libro total, justamente para tener y poder encontrar allí la mayor afluencia de miradas en relación a cómo confronta cada uno de ellos este proceso de escritura y estos rituales, ¿no? Entonces quisiera, presentar nuevamente, vamos a estar en otra edición más de Café con Autor, escritura portátil, y quisiera pues presentar en este tercer día ya de Laulibro 2024, Palabras Vivas, pues a un autor que ha hecho parte importante, protagónica también del proyecto El Libro Total en los últimos años, digamos todos los años de los últimos, estaríamos hablando 10, 15 años, y es pues nuestro muy querido amigo Claudio Anaya. Claudio Anaya ha sido editor, coordinador de talleres literarios, ponente en encuentros de escritores, columnista de diferentes medios, ha publicado sus trabajos en blogs, periódicos y revistas literarias de circulación regional y nacional. Sus últimos títulos son Aula Máxima Bar del 2023 y Bumangueses también del 2023. Estos libros y gran parte también de la producción, no solamente como escritor, sino también como una de las personas que ha tenido un trabajo consistente en la invitación y en la poner en la palestra también de conocimiento público a gran parte de los escritores santanderianos y sobre todo también algunos protagonistas del hacer en Colombia, y ha sido, por ejemplo, a través de dos proyectos importantes. Uno, La Esquina ha sido un periódico literario en el que él, yo particularmente cuando lo conocí se me asemejaba a Claudio como una suerte de Quijote, ¿no? Ese Quijote que va dándole y va dándole hasta hacer visible pues todo ese esfuerzo creativo de nuestros autores. Y el segundo proyecto, que también está hoy acá en uno de los stands, es la Fundación Vericuetos Colombia. Claudio, muy buenos días. ¿Cómo podríamos empezar a contar un poco ese trayecto para después ir desilvanando esas preocupaciones fundamentales en torno a su propio proceso creativo? Buenos días nuevamente a todos, a Sandra, a Daniel, a Marco Aurelio, al doctor Restrepo, a María Margarita, a mi esposa Gloria Inés y todos los presentes, Elena, los compañeros y compañeras de Vericuetos acá, especialmente a Ámbar. Sí. Bueno, brevemente, La Esquina nace en el año 2002 con el apoyo de Daniel Navas, Javier Félix, fue también cofundador del proyecto, y se constituyó como un periódico mural muy breve, ¿no? Cartel, se pegaba en las esquinas, se pegaba en las paredes. Bueno, eso ha tenido diferentes épocas. Actualmente la pandemia nos mandó a ser virtuales y sigue publicándose en la virtualidad. Ya vamos por el número 139, y se ha encargado de escribir de alguna manera la historia de la literatura en Santander. Le hacemos énfasis a los autores santanderianos, pero también contamos con autores, pues hemos publicado autores clásicos, autores de otros países, etcétera. Ese proyecto La Esquina, al cual le terminamos constituyéndolo mi esposa Gloria Inés y yo, ella en la parte del diseño y la difusión y yo en la parte editorial y de contenidos. Ese proyecto tiene como un segundo tiempo cuando viene acá a Bucaramanga el escritor santanderiano Efer Arocha. Él, un hombre de mundo, un santanderiano que se fue a vivir a París, un escritor de 40 años en París, crea la revista Vericuetos París, publica 27 números, viene el año pasado acá y bueno, por problemas de salud y de edad, pues no se encarga más de la revista, publica el número 28 dedicado a autores santanderianos. Fue una revista bilingüe, todas las ediciones fueron hasta el número 28 entre castellano y francés. Bueno, él genera una expectativa grande en la ciudad, se crea Vericuetos. También hay que mencionar la gestión importantísima y vital, el dinamismo que Fanny
Ortega, la directora de la Fundación Vericuetos Colombia, le imprime a la fundación. Aquí, por lo menos en mi generación, no habíamos tenido una gerencia, y eso es lo que necesita la literatura. Los escritores independientes no habían tenido una gerencia a ese nivel, como grupos independientes. Está el Libro Total, la Casa del Libro Total, que ha sido un escenario excelente y primordial para la difusión de la literatura y de todas las artes. Pero es una entidad pues constituida con su radio de acción y con sus jerarquías y con sus estructuras pues respetables e internas. Me refiero a los escritores independientes, los que andamos sueltos, que de alguna manera estábamos escampando también en el Libro Total. Y bueno, ella ha hecho una generación excelente, o sea, se reúnen varias cosas felices, digo yo, ¿no? La trayectoria de la esquina, la expectativa y la experiencia literaria y de relaciones con escritores a nivel mundial que tiene Efer Arocha, y la gerencia que hace Fanny Ortega. Pero a eso también tenemos que sumar el apoyo y la colaboración que también han dado todas las personas que pertenecemos a Vericuetos. Elena, Victoria, Cecilia, Laura, Carlos Liscano. Hemos crecido y tenemos, la lista sería larga y por eso no se la menciono bien. Eso se ha constituido en un momento feliz, digamos, ¿no? Estamos creciendo, para no alargar, estamos creciendo en muchos sentidos. Sí, bueno, Claudio, muchísimas gracias. De verdad que sí hacía falta pues todo este trajinar dentro de los espacios de la literatura, todo el apoyo además que pues les ha brindado también el Libro Total, esa visibilidad que también han tenido en nuestros espacios físicos y bueno, todo el proceso de crecimiento conjunto, diría yo. Pero bueno, entonces vayamos dentro de todo este trasegar suyo de Quijote por la literatura santanderiana, pues entonces empieza de alguna manera, y lo hemos hablado, ¿no?, a dejar un poco de lado el camino conjunto y colectivo para por fin empezar a concretar muchos procesos de escritura que usted venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero que quizás no había hecho concreto pues a partir de un libro, ¿no? Y justamente aquí el año pasado en la Ulibro se lanzó Aula Abierta Máxima Bar y allí pues pudimos conocer un poco más de su universo literario, de su escritura también, y allí podemos ver pues distintos pasajes, por supuesto ficticios, pero escritos desde la nostalgia, de una Bucaramanga que en parte vivió, pero que en parte quiso haber vivido también, que era pues justamente de estas tertulias a partir del bar, a partir del encuentro, de tertulias entre artistas, escritores, y entonces empieza a imaginar un poco esa memoria y esa nostalgia también ficticia de una Bucaramanga y sobre todo de un medio artístico posible y que de alguna manera pudo usted haber conocido un poco. Entonces cuénteme un poco de esta solución de escritura a través de esa memoria y de esa nostalgia de un mundo que no fue. Sí, Aula Máxima Bar es un libro de 15 relatos publicado en el Libro Total, que reúne, trata de atrapar, como todo escritor, atrapar ciertas franjas de la realidad, ciertos momentos de la vida, y a través de ese discurso narrativo va incluyendo elementos que, como decía el doctor, elementos que parten de la realidad, otros son ficción. Pero como decía el escritor William Sommer Magan, y me perdonan la pronunciación, Magan, todo tiene que ver con la realidad, hasta la fantasía nace de la realidad. No hay fantasía si no hay realidad. Entonces, y bueno, por otro lado, los escritores trabajamos con la nostalgia, aunque no esté muy de moda, aunque el pasado se ha visto como un traje viejo, como un negocio, como el fracaso de un negocio, porque esa es la visión positivista que hay ahora.
el pasado es fundamental porque todos nosotros somos una acumulación de pasado. Decía William Faulkner, y esto lo he citado varias veces, pero creo que viene al caso nuevamente, no tenemos sino el pasado, porque si decimos que vivimos en un presente, que estamos en un presente, ¿qué es el presente sino las consecuencias de ese pasado? ¿Qué es el futuro sino lo que pensamos que van a ser las consecuencias de ese pasado? Entonces, la literatura trabaja eminentemente con el pasado. Bucaramanga, yo pues cuando me inicié como escritor, como aprendiz de escritor, ¿no? Como aficionado, escritor aficionado, y creo que sigo siéndolo, me pegué a los talleres de literatura, que fue un programa que se inició a nivel nacional, ¿no? Con el Banco de la República, la Biblioteca Turbay, la UIS, y eso fue a nivel nacional. Bogotá, la biblioteca piloto era la biblioteca de Luis Ángel Arango, y yo inicié como alumno del profesor Serafín Martínez, de Víctor Manuel Sarmiento, profesor de la Autónoma. Fui alumno de Gonzalo España, de Mario Palencia, ¿sí? Conocimos Hernando Motato, fue un profesor tallerista bastante importante acá. Y bueno, en medio de ese aprendizaje empecé a frecuentar los ambientes artísticos, ¿no? Cuando eso todavía existían suplementos literarios, existían bares culturales, que era donde se iba a hacer el otro taller, al calor de una cerveza y de unas copas, y se hizo el intento, pero todo pasó. La tecnología acabó con los suplementos literarios, acabó con las editoriales, con los bares culturales, porque ahora la tecnología impone las pantallas gigantescas, la gente no llega a los bares a hablar, sino a mirar, ¿ves? Y entonces, esa Bucaramanga, esos amagos de una ciudad cultural, con bares culturales, esa incipiencia, le deja a uno también la nostalgia. Yo quise cristalizar esa época de mis tiempos de novicio en la literatura, la quise cristalizar en ese libro, ¿sí? Es el deseo de madurar algo que no se dio en la ciudad. Entonces ahí reúno, ya para terminar, ciertos personajes característicos del medio literario y los enmarco dentro de una historia que tiene nombre de cóctel. Hay un barman que narra, es el narrador, y le va adjudicando un cóctel de acuerdo a la personalidad y a las actitudes de cada uno de los artistas. Reúno 15, en el libro publico 15, pero son muchos más. Posiblemente se publique un segundo volumen de Aula Máxima Bar, así que están advertidos. Sí. Bueno, y yo encontré, pues, salvando las distancias de cada producto creativo, de cada novelas que hayan tenido, pues por ejemplo el doctor Restrepo y usted, se me ocurrió un poco esta invitación conjunta, o al menos que se pudiesen corroborar aquí cara a cara, pues porque encontré, por ejemplo, que había cierto tratamiento o un cuidado del tratamiento psicológico de los personajes, o sea, rescatar esas subjetividades como casi que como hilo conductor dentro de su propuesta creativa. ¿Por qué lo ha hecho así y cómo lo estructura? Bien, por eso yo digo que yo no escribo cuentos, no soy cuentista, no soy poeta, quise serlo, ¿sí? Y yo, en mi experiencia personal, sin contradecir lo que digan los demás autores y personas que han lidiado con la literatura, en mi caso personal, en literatura el género literario es el que lo termina escogiendo a uno. Como dicen los antioqueños, no, uno no se casa con la que quiere, sino con la que lo quiere a uno. Entonces, el género, en mi caso personal, el género literario me fue escogiendo. O sea, la medida de la incapacidad de asumir ciertos géneros me fue orillando en la literatura hasta dejarme en esta orilla, la orilla de la crónica, la orilla del relato abierto, ¿sí? Pero a mí me parece que la crónica es supremamente interesante porque permite un mimetismo bastante múltiple. Ese mimetismo, y uno lo ve en los grandes escritores, en los grandes periódicos, en los grandes columnistas de opinión, que la crónica, aparte de ser lo decía el maestro Germán Castro Caicedo, la crónica es la madre de todo. De la crónica nace todo es relato en la crónica. Y la novela es un relato, es una crónica, el cuento igualmente, adquieren sus perfiles, ¿no? Adquieren su definición a través de ciertos perfiles, de ciertas técnicas, pero entonces
Por eso yo digo que escribo crónica o que hago relato abierto, porque nunca sé a dónde me va a llevar el relato, como decía el doctor, uno nunca sabe, ¿ves? Tiene que ser riguroso y honesto y buscar una estética si la quiere buscar, ¿no? Porque también hay la alternativa de no buscarla, ¿sí? Se han dado casos. Entonces, dentro de lo que yo manejo, del relato que yo manejo, se puede hablar de un híbrido porque si fuera cuento atendería al hecho, pero y si fuera novela atendería a la psicología de personajes, ¿no? Y aún muchas otras situaciones. Pero estos relatos que yo hago tienen mucha subjetividad en los personajes, tienen mucha psicología. Tal vez haya un novelista o fracasado o incipiente en mí, no sé. Sí. Bueno, bien, y hablábamos también anteriormente, pues, la necesidad que de todos modos, y eso es algo que también encontrábamos afín con las propuestas del doctor Restrepo, pues esa necesidad de conectarse con la vida, ¿no? Que usted ya nos ha estado esperando. Pero entonces, Claudio, en ese ejercicio que usted ha tenido permanente de crítica literaria, de escritura, de acompañamiento a otros escritores, ¿cómo enfrenta usted ese proceso creativo? Primero, vamos a hacer la pregunta, ¿lo ve como un oficio? ¿Lo ve, decía el doctor Restrepo, lo veía como un hobby, pero resulta que es un oficio, un hobby en oficio? ¿Cómo lo ve usted en principio? No, yo lo veo como una forma de vida y lo pueden decir mi mamá y mi esposa. Yo, en la literatura, la lectura y la escritura, la gestión cultural ha sido central, el eje de mi vida. No concibo la vida de otra manera sino leyendo y escribiendo. He tenido que trabajar y he tenido múltiples oficios y trabajos, pero eso ha sido, digámosle, una actividad muy necesaria para sobrevivir, pero también ha sido secundaria, terciaria. Lo he sacrificado toda la literatura. No sé qué haya logrado, pero por lo menos sé que ya tengo unas obras que tienen unos lectores, que quedamos en el libro total para la posteridad, ¿sí? Porque agradeciendo a ese proyecto del libro total, es la única biblioteca que le puede garantizar a los autores que van a quedar a perpetuidad. Nadie más lo ha hecho acá. Y con el tiempo, dentro de 1000 años, 5000 años, alguien dirá, bueno, ¿cómo escribirían los locos de esa época? Miremos a ver y de pronto lo encuentran a uno, ¿no? En semejante mare magnum de autores, ¿no? Porque la literatura tiene mucha gente dedicada al oficio, ¿no? Entonces, pero me perdí, ¿cómo era la cosa? Sí, bueno, como el tema del oficio, ¿no? Ya nos está diciendo que para usted no es un oficio, sino que es la vida misma. Entonces, pues vayamos conduciendo la nave hacia, hablábamos, ¿no? Que un poco el propósito de este programa rápido, ágil, es compartir la experiencia de la escritura misma, con todas las personas o que ya escriben o que están iniciando ese proceso. Entonces, cuéntenos un poco sobre sus rutinas, sobre sus preocupaciones, sobre si encuentra un motivo para investigación y luego la escritura, o le van llegando resonancias de su contexto para poder escribir. Sí, bueno, yo he experimentado lo siguiente, básicamente los temas fundamentales que uno lo inquietan o que le ha escrito parten de la revelación de una imagen, una escena de personas, algo que uno vea, de cualquier naturaleza, genera la inquietud, genera la revelación. Eso lleva la idea y la idea al boceto, al texto, ¿no? al apuntar, porque como decía Octavio Paz, esas ideas que se le revelan a uno, si uno no las apunta en algún medio físico, se pierden. Después lamenta uno no haber hecho ese apunte. Entonces, generalmente la revelación, pero también el método sistemático de trabajo, de investigación sobre ciertos temas, ¿no? Como el doctor Restrepo, el desarrollo, lo que por el ejercicio de su oficio tuvo que ver en las áreas donde él ejerció como médico, como profesional, como médico, y veía eso y dice, esto hay que contarlo, eso ya no parte de la revelación, parte de la voluntad, ¿sí? Y de una voluntad crítica, ¿no? Pero también se da mucho el caso de que
esta situación. Como saben que uno escribe, que hace periodismo cultural, que hace ciertos oficios, entonces a veces aparece, no deja de aparecer una que otra persona que dice, y le cuenta a uno un caso y dice, mire, vea, usted que es escritor, le regalo el tema, escríbalo, escríbalo. Entonces, y hay cosas interesantes, generalmente no, pero hay cosas muy interesantes que le regalan a uno, le dejan a uno también la inquietud y uno los trabaja así. Entre tres aspectos generales, pero hay muchos más, ¿no?, que pueden ser motivos para uno escribir. Ahora, en cuanto a los rituales y rutinas, yo siempre necesito escapar del ruido del día y estar en la soledad, ¿no? Por eso me he habituado a escribir en la soledad de la tarde, ¿sí?, o en la noche particularmente, cuando no me distrae nada, pero también la música es importante. Generalmente escribo en silencio, pero a veces se está oyendo música, generalmente música vieja, ¿no?, de los años 80, 90 hacia atrás. Se está oyendo y la música lo incita a uno también, al igual que los olores. No les voy a leer el poema, pero hay un poema de mis tiempos de aprendiz de poeta, pero creo que es un poema muy logrado que me inspiré porque pasé por cerca de la ventana de una casa y me llegó un olor que me retrotrajo a la niñez, Pero bueno, ya se acabó el tiempo. Entonces, bueno, Claudio, importante poder, Claudio, entender ese proceso de una persona que permanentemente ha estado observando eso que le rodea, sobre todo usted que tiene una comprensión de esta sociedad y de esta cultura bumanguesa bien importante y que ha sido pues muy crítico, ¿no? Entonces, me gusta pensar que todas esas dos últimas novelas no hacen sino hablar de este proceso de encantamiento con lo real y de poder contar su propio contexto.